La relación con mi familia se volvió aún más tenue después de que me mudé y vieron la casa que había comprado. Recurrieron a medidas legales exigiendo que la casa se le diera a mi hermana. Perdieron la demanda y quedaron cargados con una deuda de 12,000 pesos. He estado reflexionando sobre este problema durante mucho tiempo, cuestionando si necesito consejo. Tal vez solo quiera expresar mis sentimientos, pero siempre me he sentido no amada dentro de mi familia. Tengo una hermana, Margaret, que es 5 años menor que yo, pero nunca nos hemos llevado bien. Su nacimiento pareció empeorar todo. Desde la infancia, sentí que mis padres la veían como el centro de su mundo. Ella era el niño de oro y yo era tratada como solo otra persona a su alrededor. Podría estar exagerando, pero al mirar atrás, se vuelve claro que todo estaba mal. Tomemos la última Navidad como ejemplo. Margaret recibió una nueva PS5 completamente configurada, algo que yo había querido. Todo lo que tenía eran un par de calcetines blancos simples que compré en Walmart. No se trataba de los calcetines en sí, sino de que eran el único regalo que tenía debajo del árbol de Navidad mientras la familia se reunía y las sonrisas estaban por todas partes. Margaret estaba eligiendo regalos como un pequeño animal buscando juguetes. Durante este tiempo, toda la casa bullía por ella. En mis manos había un paquete modestamente envuelto. Me senté allí con los nuevos calcetines, forzando una sonrisa completamente ignorada por todos a mi alrededor. Increíblemente, esto no fue una ocurrencia excepcional. Mi vida siempre había seguido este patrón. Mi familia ni siquiera recuerda mi cumpleaños. La última vez que lo celebraron fue cuando tenía 10 años. Desde entonces, ha sido olvidado y el año pasado lo celebré silenciosamente con amigos universitarios, sin una sola palabra de felicitación, llamada o correo electrónico de mis padres. Por otro lado, los cumpleaños de Margaret siempre son un gran evento. El año pasado, por su 16º cumpleaños, mis padres organizaron una fiesta lujosa. Familia y amigos fueron todos invitados y, asombrosamente, se instaló una cama elástica con animadores y magos. La casa estaba llena de decoraciones y todo fue atendido profesionalmente, era como un festival. Sin embargo, ni siquiera fui invitada a su fiesta de cumpleaños y no lo supe hasta el día anterior, cuando pregunté a mis padres. Ellos afirmaron explícitamente que no querían que participara. Para ser honesta, estaba abrumada con mis estudios en ese momento. Ese día simplemente salí con amigos, enfocándome en distraerme de la situación. Aún así, incluso cuando compartía tiempo con mi familia, sentía como si realmente no fuera parte del hogar y no podía deshacerme de la soledad. Pero cuando mi propio cumpleaños se acercó este año, surgió una débil esperanza de que tal vez algo podría cambiar. Había dejado de esperar mucho, pero pensé que tal vez reconocerían mi existencia. Sin embargo, no hubo ningún cambio. El día de pasar con mis amigos universitarios llegó de nuevo. Organizaron una pequeña pero divertida fiesta en el dormitorio. Fue un buen momento, pero era diferente a estar con la familia. Un cumpleaños, incluso uno pequeño, debería ser celebrado con la familia. Los cumpleaños de Margaret siempre me hacían muy consciente de lo que me estaba perdiendo. Recuerdo cuando ella cumplió 10 años, mis padres decoraron toda la casa con temas de aventura pirata. Para mi propio 10º cumpleaños, solo estaba agradecida de tener pizza. El dolor no proviene solo de tener menos regalos o fiestas, sino de sentirme poco atractiva y que esto siempre será así. Siempre mantuve buenas calificaciones, me mantuve alejada de problemas e intenté hacer lo que se me pedía, pero me di cuenta de que no era importante. Margaret siempre fue una persona que atraía a otros, era sociable y buena en los deportes, poseía cualidades completamente diferentes a las mías y mis padres estaban muy felices cuando ella nació. Recuerdo la emoción cuando nació Margaret. Imaginé que nos convertiríamos en mejores amigas, jugando videojuegos y llevándonos bien como en las películas, pero rápidamente se hizo claro que Margaret tenía poco interés en mí.
Disfrutaba de los deportes con sus amigos y siempre atraía la atención. Sentía como si estuviera siendo completamente olvidada. A medida que crecí, comencé a albergar resentimiento hacia ella. Inicialmente, me dije a mí misma que no era su culpa, pero ella estaba empezando a entender el alcance de su influencia. Mis padres nunca la culparon por nada, siempre yo era la que recibía las culpas, incluso cuando ella cometía errores. Mis padres simplemente lo ignoraban. Cuando Margaret rompió el televisor, lo culpó a mí, aunque no estaba en casa en ese momento, pero mis padres la creyeron y fui castigada durante un mes y me quitaron el teléfono. Fui tratada como una criminal. Después de eso, me retiré a mi propio mundo, pasando la mayor parte del tiempo en mi habitación o en las casas de amigos. Desesperadamente quería dejar el hogar, pero cada regreso me recordaba lo inútil que me sentía. Mi habitación era un espacio pequeño y asfixiante en contraste con la habitación de Margaret, que rebosaba de los últimos electrónicos y pósters de sus equipos deportivos favoritos. Ella parecía tener su propio pequeño imperio y yo me sentía como una sombra invisible. Mi 18º cumpleaños fue inolvidable. Tenía una ligera esperanza de que podría marcar un nuevo comienzo como adulta, pero me decepcioné. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Mi madre estaba ocupada en la cocina, mi padre estaba absorto en el periódico y Margaret estaba concentrada en su nueva Xbox. No hubo felicitaciones, ni regalos, ni siquiera una palabra para reconocer mi cumpleaños. Me sentí completamente ignorada en esta casa. En ese momento, me di cuenta de que nada cambiaría, solo Margaret era tratada de manera especial. Ella había tomado todo el amor y la atención de mí y de nuestros padres. No sé si ella era consciente de este hecho, pero no lo convirtió en un problema con sus acciones. Llegué a odiarla más. Tomé las medidas necesarias, es decir, me distancié de mis padres y organicé mi vida para no tener que presenciar el favoritismo descarado de mi hermana Margaret. Ser descuidada por mi familia me estaba agotando internamente. Por eso, elegí evitar el contacto con ellos. Me mudé lo antes posible y comencé a vivir con amigos de la universidad. Honestamente, hubo una sensación de alivio, como ser liberada, pero tenía que ganarme la vida. Comencé a trabajar como freelance utilizando mi talento en diseño gráfico. Al principio, era simplemente para mantenerme, pero gradualmente conseguí más trabajo, recibí mejores evaluaciones y me involucré en proyectos más grandes. Trabajé incansablemente hasta altas horas de la noche y los fines de semana, decidida a construir mi éxito de manera independiente de los lazos familiares. Luego, a los 24 años, surgió una maravillosa oportunidad. Conocí a una persona llamada Tal. Él tenía todas las cualidades que buscaba y era el compañero ideal. Era inteligente, ambicioso y tenía un corazón generoso. También trabajaba como freelance, específicamente gestionando redes sociales para pequeñas y medianas empresas. Nos llevamos bien de inmediato y comenzamos a colaborar en varios proyectos. Nos apoyamos mutuamente y crecimos en nuestros respectivos campos. De hecho, él fue la primera persona que me hizo sentir que no solo era parte del fondo, sino que realmente me entendía y me amaba no por lo que podía hacer por él, sino por quien era. Su cuidado no era por obligación, sino por sentimientos genuinos. A medida que nuestras carreras se estabilizaban, comenzamos a soñar en grande para nuestro futuro juntos. Después de salir durante un año, nos mudamos juntos. Las cosas progresaron sin problemas y hicimos un audaz plan para usar nuestros ahorros y comprar una casa. No buscábamos solo una casa ordinaria, sino algo especial. Después de una larga búsqueda, encontramos una casa de 3 pisos en los suburbios. Era más cara de lo que esperábamos, pero logramos pagarla con nuestros ingresos combinados. Estábamos muy felices, realmente era nuestro sueño, resultado de nuestros esfuerzos conjuntos. Firmamos el contrato y nos convertimos oficialmente en los propietarios. 3 días después de mudarnos, comenzaron los verdaderos problemas. 3 días después de mudarnos, recibí una llamada de mi familia.
Al principio ni siquiera sentí ganas de contestar, ya que desde que me mudé apenas habíamos hablado y había evitado conversaciones porque eran incómodas. Pero las llamadas seguían llegando persistentemente, así que finalmente contesté y, por alguna razón, dijeron, hemos llegado a la ciudad y queremos pasar por tu nueva casa. Estaba en conflicto, pero acepté su visita. Debería haber sido más discernente, pensé que lo mejor era simplemente terminar la visita en lugar de evitarlos indefinidamente. Y unas horas más tarde, mis padres y Margaret, junto con un hombre que nunca había conocido antes, aparecieron en la entrada de nuestro nuevo hogar. A partir de ahí, las cosas se pusieron aún más extrañas. Margaret tenía muchos favoritos, el hombre que trajo era su prometido, Isaac, y Margaret estaba embarazada. Sí, Margaret pronto sería madre. Ninguna persona me había dicho que mi hermana estaba comprometida, mucho menos que estaba esperando un hijo. Eso fue una llamada de atención para mí. Antes incluso de entrar a la casa, mi padre comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos, así que esta es la casa que compraste. No pensé que pudieras permitirte algo así. Lo dijo de una manera que parecía menospreciarme, pero no dejé que me molestara, no tenía ganas de discutir. Cuando entraron a la casa, el ambiente se volvió aún más incómodo. Mi madre intentó hablar con Todd, pero él sintió que algo estaba mal. Miró hacia mí y preguntó, ¿qué está pasando aquí? En ese momento, mi padre y Margaret estaban susurrando y Isaac estaba actuando como si la casa le perteneciera a él. Entonces, de repente, mi padre hizo una declaración inesperada y comenzó a hablar de manera decidida. Creo que tiene sentido que Margaret e Isaac se muden aquí para construir su familia y hacer espacio para el bebé. Lo declaró arrogante. Estaba tan atónita por sus palabras que solo pude quedarme mirando. Esta casa es demasiado grande para ti y Todd, continuó mi padre, ignorando lo molesta que estaba. Margaret e Isaac realmente necesitan un lugar grande como este para criar a un niño. Ustedes dos no necesitan todo este espacio. ¿Realmente eres una excorredora de larga distancia? No, eso no es cierto. Preston realmente se preocupa por mí. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado, pero gradualmente escuché voces que se hacían más fuertes en la distancia. Había gritos de personas alrededor y pasos apresurados que se acercaban. Vi a alguien agarrar a Margaret y alejarla, pero mi conciencia estaba desvaneciéndose y no podía comprender lo que estaba sucediendo. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una cama de hospital. Todd estaba sentado a mi lado, su rostro pálido y sus ojos llenos de lágrimas. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y mi cuerpo gritaba de dolor. ¿Estás bien?, susurró Todd mientras apretaba mi mano con fuerza. Estoy bien, pero estaba lejos de estarlo. Tenía múltiples costillas rotas, una pierna izquierda fracturada y un brazo derecho roto. El doctor me dijo que era afortunado que hubiera sobrevivido. Si no hubiera sido por los transeúntes que intervinieron, Margaret podría haberme matado. Tuve que llamar a la policía para detenerla. Margaret fue arrestada en el lugar y esposada mientras yacía sangrando en la acera. Después, mi conciencia se desvaneció y permanecí en un estado aturdido bajo la influencia de la medicación para el dolor. Mi cuerpo comenzó a recuperarse lentamente y durante ese tiempo, Todd permaneció a mi lado constantemente. Él manejó todo, incluyendo los informes policiales, el papeleo de seguros y la contratación de un abogado en preparación para el próximo juicio. Se programó un juicio porque Margaret enfrentaba cargos serios por asalto con arma y, dada la gravedad de mis lesiones, buscaba una sentencia a largo plazo. Para que conste, hubo un testamento que estipulaba que todas sus posesiones serían transferidas a mí. No entendía por qué harían tales amenazas. Cuando mencionaron demandar, pensé que era una mala idea. Mi esposo había declarado claramente que, incluso si iban a la corte, nunca ganarían. Me culparon por no haber hablado con su hijo durante 8 años y por no poder reconciliarse, pero no acepté ese razonamiento.
Creían que yo manipulé a mi esposo para que se volviera contra ellos y me aseguré de que no les quedara nada. Me horrorizó, les dije que se fueran y, después de que se fueron, conduje a casa. En ese momento estaba tan enojada que no podía pensar con calma y olvidé completamente el video que mi esposo me había pedido mostrar a sus padres si venían al funeral. Lo olvidé por completo hasta que llegué a casa y lo recordé. De hecho, recordé claramente haber preparado y grabado el video con él un mes antes de que falleciera. Sabía que este video sería muy doloroso para los suegros. Después de descansar unos días, decidí decirles a mis suegros cómo habían tratado a su hijo y que la causa no fui yo, sino ellos mismos. Unos días después del funeral, decidí contactarlos. Sin embargo, como ambos nos rehusábamos a comunicarnos, decidí conducir directamente a la casa de los suegros para mostrarles el video. Se sorprendieron de que hubiera venido, pero me acerqué calmadamente informándoles que mi esposo les había dejado algo y que había venido a mostrárselo. Pude sentir que querían cerrar la puerta conmigo, pero también sentía que estaban interesados en lo que tenía que decir. Sin embargo, estaban curiosos por el contenido, así que fuimos a la sala de estar y vimos el video juntos. Mi esposo podría haber previsto que sus padres me molestarían después de su muerte, por eso había organizado todas las medidas legales necesarias. El contenido del video era el criticando las acciones pasadas de sus padres. Hablaba sobre cómo sus padres trataban especialmente a Cindy, siempre priorizándola a ella y poniéndolo a él en segundo lugar. También hablaba sobre el terrible trato que recibió de sus padres durante la secundaria. Sus padres se negaron a pagar cualquier gasto para su educación universitaria y, en cambio, ellos festejaban día y noche. Sin embargo, siempre que su hermana comenzaba algo, no escatimaban gastos, gastando miles de dólares en ella. Cuando él comenzó su primer trabajo, sus padres siempre lo comparaban a él y a Cindy. En ese momento, Cindy ganaba un poco más que mi esposo. Sin embargo, la actitud despectiva de sus padres hacia sus planes de inicio era totalmente inaceptable. Nunca admitieron sus errores y, cuando a mi esposo le diagnosticaron cáncer, evitaron hablar con él. Ahora no tienen derecho a quejarse conmigo. Mi esposo pensó que no dejarles nada era lo más adecuado para ellos. En el video les dijo que nunca volvieran a aparecer ante mí y, dado que habían estado prácticamente ausentes de su vida, su muerte no debería importarles mucho. De manera similar, mi esposo no se preocupó por sus padres o familia porque para él, la única verdadera familia era yo. Esas palabras me calentaron el corazón y las lágrimas salieron involuntariamente de mis ojos al final del video. Las palabras que él habló sobre mí fueron particularmente impactantes y, cuando terminó, los suegros se quedaron sin palabras. Después de que terminó, me levanté calmadamente y dije, incluso si demandan, usaré este video como evidencia de que mi esposo cortó relaciones con ustedes y no dejó nada. Él había sido tratado horrible por sus padres durante años y no deberían culpar a nadie más que a sí mismos. Espero que entiendan que esta situación no se debió a mi influencia o manipulación. En lugar de aceptar esto, me culparon y me acusaron de ser cruel por mostrarles el video mientras ellos estaban de duelo por la pérdida de su hijo. Además, afirmaron que había usado una aplicación de edición para alterar el rostro del difunto en el video, construyendo continuamente teorías ilógicas para evadir su culpa. Cuando respondí que no tenía obligación de probar nada, me llamaron egoísta y dijeron que no merecía lo que mi esposo me había dejado. Parecían confundidos mientras me acusaban. Desde entonces, me he preguntado si fue correcto mostrarles ese video. Aunque los suegros siempre trataron mal a mi esposo, eran indiscutiblemente su familia. Me arrepiento un poco de haber mostrado el video a mis suegros. Ha pasado una semana desde que los visité y aún no me han contactado. El día que salí de su casa, estaban furiosos, acusándome de intentar herirlos intencionalmente, amenazando con detener la demanda o instigarlos a impugnar el testamento si deseaban proceder de esa manera. Son libres de hacerlo, sin embargo, solo sería una pérdida de su tiempo y dinero ya que no obtendrán nada de ello.
Aún así, si pretenden ignorar el contenido del video y acudir a la corte, no los detendré. Desde entonces, he estado ocupada todos los días sin tiempo para pensar profundamente en este asunto. En este momento, enfocarme en el trabajo es mi máxima prioridad. Debo enfrentar desafíos realistas y consideraciones futuras sin quedarme atrapada en el dolor. Soy verdaderamente afortunada de tener padres que me apoyan. He pasado estos últimos días con ellos y ha sido de gran ayuda. Cuando regreso a casa agotada del trabajo, mis padres se encargan de todas las tareas del hogar. Mi padre me ha alentado asumiendo todas las responsabilidades que mi esposo solía manejar, como pagar cuentas y hacer las compras de víveres. Soy naturalmente olvidadiza, así que mi madre se encarga de la cocina y la limpieza. Tuvimos una empleada doméstica antes, pero tuvo que irse por razones personales. Se lo conté a mis padres hace unos días y al día siguiente llegaron a mi casa con sus maletas. Estoy verdaderamente agradecida por la bondad de mis padres y feliz de que se preocupen tanto por mí. Por otro lado, parece que mis suegros han decidido impugnar el testamento de mi esposo. Fui informada de esto por el abogado de mi esposo. Sin embargo, siento que, incluso si pierden la demanda, no causará un problema mayor. Me sorprendió cuando me enviaron un correo electrónico diciendo que el método que usé para rechazarlos estaba mal. Sentían que el video no les impedía lograr sus objetivos. Para ellos, lo que mi esposo había construido debería pasar naturalmente a sus manos porque él era su pariente de sangre antes de ser mi pareja. Creen que tienen un derecho más fuerte a su herencia. Afirman no solo su derecho a su propiedad sino que también insisten en que tienen derecho a las acciones del negocio que consideran legítimamente suyas. Sin embargo, los tribunales toman decisiones basadas en la ley, no en las emociones, por lo que su sentido de derecho probablemente no les ayudará en la demanda. Pensando que el correo electrónico podría ser una evidencia útil, lo reenvié a mi abogado. Todavía vivo con mis padres y su apoyo ha sido muy útil. Mis padres también han ofrecido hablar con mis suegros para intentar resolver el problema de manera amistosa. Como padres, creen que negociar podría mejorar la situación. Sin embargo, les dije a mis padres que estaba bien y que prefería que los suegros procedieran con la demanda. Sé que la demanda será una enorme pérdida de tiempo y dinero para ellos. Mi verdadero objetivo es que mis suegros agoten sus recursos y tiempo. Durante las últimas semanas, amigos y conocidos han estado visitando para expresar sus condolencias y preocupación. Algunos que no pudieron asistir al funeral han estado en contacto y he estado ocupada respondiendo a ellos y con mis compromisos laborales, dejando poco tiempo para lidiar con mis sentimientos. Sin embargo, el otro día, cuando fui a la oficina de mi esposo para recuperar algunos documentos relacionados con el trabajo, me abrumaron inesperadamente las lágrimas. Extrañaba terriblemente a mi esposo. Podría imaginarlo parado allí y desearía poder decirle cuánto lo amaba y lo sola que me sentía, pero la realización de que eso nunca volvería a suceder fue desgarradora. Ahora, mi único enfoque era asegurar que nuestro negocio prosperara, manteniendo el dolor para mí misma. Creo que hacerlo honra la memoria de mi esposo. Él soñaba con que tuviéramos éxito en construir una vida próspera juntos y estoy comprometida a cumplir ese sueño. Han pasado unas 2 semanas desde que los suegros impugnaron el testamento, pero hasta ahora no ha habido progresos significativos. Sin embargo, algo inesperado sucedió ayer. Recibí un mensaje de Cindy. Honestamente, me sorprendió considerando nuestra interacción limitada y lo que sus padres están haciendo actualmente. Parecía extraño que ella se comunicara. No somos particularmente cercanas ni solemos intercambiar mensajes. No la había bloqueado, así que su mensaje llegó directamente. El contenido era que quería hablar y preguntaba si podía venir a mi casa. Inicialmente me sentí incómoda y pensé en rechazarla y bloquearla de inmediato, pero luego decidí escucharla. Sentí que era la decisión correcta tener una conversación adecuada con Cindy, especialmente considerando su esfuerzo por contactarme, ya que podría estar relacionado de alguna manera con sus padres.
así que respondí invitándola a venir. Mis padres estaban en casa, así que no estaba particularmente preocupada. Cuando Cindy llegó, llevaba flores y ofreció sus condolencias. Dijo que no había podido expresar su dolor en el funeral debido al caos y quería hacerme saber cuánto le entristecía la muerte de mi esposo. Sus palabras fueron muy cálidas y quedé sin palabras porque eran completamente diferentes de la persona egoísta y ruidosa que la asociaba de las reuniones familiares. Parecía haber cambiado significativamente, habiendo dejado de beber hace varios años, lo cual era claramente evidente en su comportamiento. Entonces, finalmente llegó al punto principal y me dijo que sus padres estaban tratando de herirme y que sería muy desagradable. Los suegros habían inventado varias mentiras de que mi esposo les había prestado dinero para iniciar su negocio y estaban planeando afirmar que mi negativa a cumplir sus demandas se debía a que tenía que pagarles de vuelta. Como no había contrato, los suegros no podían demandarme legalmente y, en cambio, planeaban publicar sobre este asunto en las redes sociales. Este plan fue totalmente tonto y no podía entender por qué pensaban que funcionaría. Sin embargo, gracias a Cindy informándome, pude prevenir esto de antemano. Cindy se disculpó, explicando que había estado tratando de convertirse en una mejor persona durante los últimos años y había pensado en contactarnos varias veces. Sin embargo, debido a su comportamiento pasado hacia su hermano, no había podido reunir el coraje durante muchos años. Lamentaba que ahora que su hermano se había ido, de repente empezara a llorar y no sabía cómo responder, pero mi padre rápidamente vino a consolarla, le hizo té y la ayudó a calmarse. Cuando se iba, nuevamente la tranquilicé diciéndole que todo estaría bien y que mi esposo seguramente apreciaría sus esfuerzos. Parecía un poco aliviada por esto. Incluso si le tomó mucho tiempo darse cuenta de sus errores, creo que mis acciones no estuvieron mal, al menos Cindy había recuperado la compostura, algo que los suegros no pudieron lograr. Honestamente, ya no guardo rencores hacia ella. Había pensado que los suegros no brindaban suficiente apoyo a ninguno de sus hijos y favorecían a Cindy dándole beneficios especiales, pero en realidad solo la estaban mimando y, en última instancia, ninguno de los hijos recibía un verdadero amor. Me sentí muy apenada de que ambos estuvieran tan desfavorecidos. Ellos merecían haber conocido mejores padres y haber vivido una vida más amorosa. Informé a mi abogado sobre lo que Cindy me había dicho y, en última instancia, decidimos no tomar ninguna medida inmediata. Planeamos esperar a que los suegros hicieran su publicación en las redes sociales, la cual podríamos usar en la corte más adelante. Luego hablé con Cindy también y ella dijo que estaría dispuesta a testificar contra sus padres si llegaba a eso. Así que todo iba avanzando sin problemas. Eventualmente, los suegros hicieron la publicación en las redes sociales. Inmediatamente les envié un correo electrónico advirtiendo que tomaría medidas legales por difamación si no eliminaban la publicación. Aunque esperaba que la dejaran, rápidamente se dieron cuenta de que estaban luchando una batalla perdida. Tal vez sabían que Cindy estaba de nuestro lado, lo que les hizo entender que no podían ganar. Eliminaban la publicación rápidamente, pero continuaban afirmando que no habían renunciado a obtener todo de mí. Me estaba cansando bastante de lidiar con ellos, así que deseé suerte y bloqueé su dirección de correo electrónico. Esto les permite actuar con libertad, como les plazca. Ahora, sinceramente, les deseo lo mejor porque siento que lo necesitan. Con Cindy ya no de su lado, se han vuelto aislados. Planeo observar desde lejos cómo logran superar este incidente.